Muy buenas noches a todos los que se están conectando para esta sesión del día de hoy. Hola, Germán. Vamos a comenzar. Muy bien. Para esta sesión del Comité de Ortopedia Geriátrica, que para el día de hoy se ha seleccionado el tema de controversias en fracturas de la cadera, que es verdaderamente uno de los temas, de los capítulos que influyen importantemente en la salud de los pacientes geriátricos en el área ortopédica. Es una verdadera demanda en la calidad de vida y en la salud de estos pacientes, y que ha hecho que en el tiempo y en el transcurso de todo este tiempo se le considere a la fractura de cadera como uno de los mayores retos que existen en la resolución de los problemas geriátricos. Y para esto, bueno, el Comité de Ortopedia Geriátrica ha seleccionado el tema para hablarnos de las controversias más frecuentes que puedan encontrarse en la resolución del problema. Y con esto quiero dejarles el micrófono al doctor Alfonso Gómez Rodríguez, quien es el que va a coordinar directamente el simposio, ¿sí? Y la Sociedad Mexicana, el Colegio Mexicano de Ortopedia les agradece a todos ustedes su participación y su interés en el tema. Por favor, Daniel. Agradecemos al Colegio Mexicano de Ortopedia. Vamos a abordar en nuestra sesión del capítulo de ortopedia geriátrica las controversias en el manejo de las fracturas de cadera. Para ello, me da un gusto presentarles a la doctora Rigel Ramos Gutiérrez. Ella es cirujano ortopedista con alta especialidad en cirugía de cadera y está adscrita al Hospital General número 1 del IMSS. Adelante, doctora. Buenas noches. Como mencionaron anteriormente, soy la doctora Rigel Gutiérrez Ramos y es un honor estar aquí el día de hoy en la sesión acompañándolos con todos ustedes. Muchas gracias al doctor Nicolás Durán por la invitación para participar. El día de hoy vamos a platicar sobre epidemiología de las fracturas de cadera, específicamente en los pacientes geriátricos. Actualmente yo trabajo en el Hospital General Regional número 2 del IMSS y bueno, tenemos algunos datos interesantes al respecto que comentaremos al final. Pues para empezar, para ponernos en la situación de la fractura de cadera como está actualmente, mucha gente desconoce por qué es tan importante la fractura de cadera en el ámbito de la ortogeriatría o de la ortopedia geriátrica. Pues la fractura de cadera específicamente se conoce como la fractura por osteoporosis más severa. ¿Por qué? Si solamente representa el 14% de las fracturas por fragilidad, pues porque esta entidad va a drenar el 70% de los costos de las fracturas por fragilidad. También tiene una alta frecuencia en los ancianos. Es causa de alta mortalidad y también de discapacidad, llegando a afectar a 1 de cada 2 pacientes que la sufren. Y al año de la fractura, pues la mortalidad puede llegar desde el 20 hasta el 30%. En Estados Unidos de América, hacia el 2015, se identificó que la tasa de hospitalización y los costos del tratamiento por fracturas por fragilidad, esto es en mujeres específicamente de 55 años hacia arriba, pues fueron mayores que los costos condicionados por infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular y cáncer de mama en conjunto. La incidencia de la fractura de cadera se ve que aumenta progresivamente con la edad, duplicándose cada año posterior a los 50 años. Hasta el 90% del total de las fracturas de cadera ocurren en personas de 50 años hacia arriba, y se espera que en un lapso de 60 años aproximadamente, de 1990, que hubo 1.7 millones de fracturas de cadera, hacia el 2050 exista un aumento exponencial de hasta 6.3 millones de afectados por fractura de cadera a nivel global. También es mucho más frecuente en mujeres, está en una proporción de 3:1 respecto a los hombres. Y bueno, a pesar de que nosotros como ortopedistas consideramos una fractura por fragilidad como patognomónica de osteoporosis, otras especialidades médicas no aprecian la importancia de las fracturas por fragilidad en relación a la salud ósea en general de nuestro paciente. Para ponerlo nada más como un ejemplo, pues los médicos de primer nivel de atención van a tratar más la osteoporosis ya una vez que se tenga un resultado positivo en una densitometría ósea que por un antecedente por fragilidad. Sí, en efecto, la OMS reconoce la osteoporosis
ya como un dato en la densitometría. Sin embargo, muchas personas, sobre todo a nivel nacional, no se realizan una densitometría ósea como un tamizaje frecuentemente, entonces no vamos a tener ese dato y no se le daría un tratamiento oportuno. Y sin embargo, tenemos el antecedente de fracturas de muñeca, fracturas vertebrales o fracturas de cadera y seguimos sin darles un buen tratamiento, o bueno, otras especialidades médicas. ¿Por qué nuestros pacientes geriátricos son especiales? Y a fin de cuentas, bueno, es una fractura, ¿no? Es una fractura de cadera. ¿Por qué no se trata igual que un paciente joven? Pues tenemos también que existe algo que se conoce como multimorbilidad. ¿Qué significa? Conforme va aumentando la edad de las personas, también va aumentando la frecuencia de las enfermedades concomitantes múltiples que puede presentar. Hasta el 54% de las personas de una edad entre 65 y 69 años de edad van a presentar 2 enfermedades crónico-degenerativas. Y esta frecuencia aumenta en las personas de 85 años hacia arriba, hasta un 73% van a tener más de 2 enfermedades, 3, 4, etc. ¿Y por qué aumenta? Pues porque tenemos que existen fisiopatologías que son comunes a 2 enfermedades, como una puede tener factores de riesgo compartidos, o bien una enfermedad puede ser factor de riesgo de otra enfermedad, o incluso el tratamiento de una enfermedad puede empeorar la evolución de otra. ¿Qué es una unidad de ortogeriatría? Hacia 1974 el doctor Devas publicó el primer pues antecedente que conocemos actualmente, en donde ya mencionaba un trato especial hacia los ancianos que habían sido afectados con fractura de cadera y la rehabilitación que se les daba posteriormente. Mencionaba algo muy importante que se conoce como dignificación del trato al paciente geriátrico. Entonces, no es un paciente igual, así como nosotros conocemos que los pediátricos no son iguales que los adultos jóvenes y ahora los geriátricos tampoco son iguales. A este paciente va a verse pues beneficiado por una atención multidisciplinaria. ¿Qué implica? Pues que vamos a tener el trato constante por un ortopedista, un médico geriatra, una enfermera especialista geriátrica, también por un médico de rehabilitación, el trabajador social o asistente médica y muchas otras especialidades que le van a estar dando un manejo constante a ese paciente. No nada más una sola valoración y se deja de lado. Entonces tendríamos también la ventaja de una valoración geriátrica integral. Se identificarían los síndromes geriátricos que están que tendría nuestro paciente, se le daría el manejo, obviamente se pone en condiciones, se le da el tratamiento a su fractura y esto nos ayuda a que en unidades que tienen un sistema de tránsito rápido, pues además de que la evaluación es rápida, el manejo va a ser adecuado y se va a dar un alta o un egreso hospitalario oportuno, evitando así complicaciones intrahospitalarias que conllevan pues las estancias prolongadas. En este cuadro que tenemos aquí, es un cronograma, pues no tiene muchas fechas en realidad, solamente son puntos específicos. Hacia el 74 vimos que en Reino Unido se hizo la primera publicación sobre ortopedia geriátrica. Posteriormente empezaron a existir, bueno, se empezó a echar como una bola de nieve, ya viendo que sí era muy importante dar un manejo específico a nuestros pacientes o nuestros adultos mayores. La Asociación Británica de Ortopedia y la Asociación Británica de Geriatría pues publicaron lo que se conoce actualmente como Blue Book o Libro Azul, que habla específicamente del manejo de pacientes con fractura por fragilidad, cómo se le va a dar el tratamiento, cómo se van a protocolizar, tanto pues a su llegada como al egreso. Se hizo en Reino Unido hacia el 2007 la base de datos nacional de fracturas de cadera y después en otros países europeos principalmente, obviamente también llegó a América esta iniciativa. Empezaron algunas, enseñanza, cursos, se empezó a dar un poco más de publicidad, incluso difusión de la ortopedia geriátrica, auspiciado por la AO. También se publicó, empezaron las publicaciones de la revista de ortopedia geriátrica, cirugía ortopédica geriátrica y manual de rehabilitación. También se empezaron a realizar las publicaciones de guías de buena práctica o guías de práctica clínica sobre fracturas de cadera en el adulto mayor. En la Ciudad de México, hasta el 2016, se realizó también por la AO un curso de fracturas por fragilidad y ortogeriatría. Actualmente en la Ciudad de México tenemos, en el colegio tenemos el capítulo de ortopedia geriátrica. Y aquí nada más por mencionar, hacia el
finales del 2017, se hizo una iniciativa para crear dentro del Hospital General Regional número 2 de Lima, Villacuapa, como muchos lo conocemos, el servicio específico de ortogeriatría. Este servicio únicamente trataba a pacientes adultos mayores de 70 años hacia arriba, con obviamente pues, las comorbilidades que pueden tener y específicamente fracturas de fémur, tanto proximal como distal, fracturas de cadera principalmente. También como un dato importante, se realizó a finales de 2018 algo que se llama Iniciativa del Registro Mexicano de Fractura de Cadera, esto con la finalidad de que a nivel nacional se empiece a hacer una pesquisa de diferentes hospitales, que sea multicéntrico, de pacientes con fractura de cadera para así nosotros lograr una estadística más fidedigna y poder crear medidas para dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Y pues bueno, continuamos actualmente trabajando en ello. Para hablar un poco más de cifras, la base de datos nacional del Reino Unido hacia el 2014 contabilizó un total de 65,000 fracturas de cadera. Aquí encontraron que la edad promedio de aparición de esta entidad pues son 83 años. 75% de los pacientes que son afectados por esta patología pues son mujeres. 20% de los que ingresan con fractura de cadera a urgencias no están en condiciones de cirugía, hay que ponerlos en condiciones, hay que tratar todas sus comorbilidades. La mortalidad puede llegar hasta el 20%, como decíamos anteriormente, del 20 hasta el 30%. De estos pacientes, 7.5% fallecerán los primeros 30 días después de haber sufrido una fractura de cadera. De esto, 2/3 partes serán dentro del hospital y 1/3 parte será ya al egreso. Aquí es importante nada más destacar que, bueno, como ortopedistas nos interesa qué tipo de fractura de cadera tiene también nuestro paciente. En Reino Unido, las fracturas más frecuentes fueron subtrocantéricas, hasta un 48%, las transtrocantéricas ligeramente menor, 35%, y las intracapsulares, específicamente subcapitales, 17%. También otro país muy importante que actualmente está dando un manejo e incluso cursos educativos, maestrías sobre ortogeriatría y que ya tiene una base de datos nacional de fracturas de cadera es España. El informe más reciente del 2019 se contabilizaron de una base de datos de 54 hospitales, un total de 7.208 fracturas de cadera de pacientes de 75 años hacia arriba. La edad media se encontró que fue 86.7 años. Igual, 75% fueron mujeres. Aquí la relación del tipo de fractura de cadera cambió. Las más frecuentes fueron las transtrocantéricas con un 51.9%. Las subtrocantéricas bajaron hasta un 7.2% y las intracapsulares, específicamente subcapitales, hasta un 39.2%. Aquí destacamos nuevamente lo que mencionábamos en un inicio. Las fracturas de cadera, casi todas, se les da un manejo quirúrgico. Por eso es tan relevante y por eso conlleva un gasto tan elevado este tipo de fracturas. O sea, 95.4% de los pacientes que sufrieron fracturas de cadera en este estudio se vio que requirieron una intervención quirúrgica de cualquier tipo, ya sea una artroplastia por interposición tipo Girlestone, una osteosíntesis con clavo, con placa, incluso un reemplazo articular con hemiartroplastia o una artroplastia total. Independientemente, requirieron un evento quirúrgico. Y en cuanto a la situación nacional, hacia el 2005 existe un estudio que se publicó en osteoporosis por... pues bueno, este fue más enfocado a reumatología, pero el estudio contabilizó igual, hacia el 2005, las fracturas de cadera que estaban en la base de datos a nivel nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se contabilizaron 29.732 fracturas de cadera de pacientes de 50 años hacia arriba, encontrando que hasta un 68% fueron mujeres. La incidencia igual va a aumentar exponencialmente conforme va aumentando la edad. Los grandes ancianos son los más afectados. Y de 29.000 fracturas de cadera hacia el 2005, se espera que hacia el 2050 sea un total de 226.886 fracturas de cadera. ¿Qué quiere decir? De 5 a 7 veces la tasa en el 2005, bueno, va a haber un aumento aproximadamente. Lo que les mencioné del Registro Mexicano de Fracturas de Cadera, ya publicó de forma provisional un informe hacia el 2019. Mencionaron que su estudio piloto fue con 119 pacientes de 11 hospitales a nivel nacional, fuera del área metropolitana. En su página principal mencionan finalmente que lograron contabilizar
datos de 15 hospitales, encontraron, no tengo el dato del total de pacientes, pero bueno, mencionan que igual 74% de los afectados son mujeres, con una edad media de 80.7 años. También recalcan y corroboran que la fractura más frecuente de cadera que se presenta en México, pues es del 54.4%, una fractura transrocantérica, y después las fracturas intracapsulares con un 26.6%. Otro hospital de Monterrey, Nuevo León. Este solamente fue un estudio de marzo a diciembre del 2018, se contabilizaron 500 fracturas de cadera, igual la fractura transrocantérica es la más frecuente, el sexo femenino también es el más afectado, la edad promedio sigue siendo pues, prácticamente la misma, de 80 a 89 años, y bueno, aquí encontraron que el lado más predominante fue el derecho. Y pues para colocarnos en una situación regional o más local, existe un estudio que se realizó, en el que participamos, hacia el hospital, hacia el 2009-2016. Esto contabilizó la frecuencia de pacientes que fueron tratados con fractura de cadera en el Hospital General Joco de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, encontrando en un lapso de 7 años 1.165 fracturas de cadera. Pero cabe destacar que este hospital pues trata a pacientes adultos, no nada más pacientes ancianos. Entonces, esto implica pacientes de una edad desde 14 años hasta 104 años. Aquí se vio igual una frecuencia alta de fracturas transrocantéricas, un 62%. Las intracapsulares le siguieron en frecuencia y hasta el final las subtrocantéricas. El lado más afectado fue el izquierdo. Por el mismo rango de edad tan grande, pues la edad media obviamente bajó a 64 años, pero la edad de presentación de fracturas específicamente transrocantéricas más frecuente fue de 86 años. Aquí nuevamente se corrobora que en este rango de edad que habíamos dicho de 80 a 89 años es la mayor frecuencia. Y nuevamente las más afectadas son las mujeres. Y para presentar, ya para finalizar, pues la estadística interna del Hospital General Regional número 2, donde específicamente tenemos el servicio de ortogeriatría y se da atención a pacientes de 70 años hacia arriba. En el año 2018 atendimos a 710 pacientes con fractura de cadera. Al total se le dio tratamiento quirúrgico. Aquí encontramos un porcentaje de 68%, bueno, de mujeres y con una edad promedio de 82 años, perdón, con una fractura transrocantérica del 60% de frecuencia, 432 de estas 710. Posteriormente, la frecuencia bajó de las intracapsulares y hasta el final las subtrocantéricas. Es muy relevante cómo la proporción de las transrocantéricas cambia respecto a las que se encuentran en Reino Unido. Y pues ya para terminar, es importante que todos estemos conscientes. Una de nuestras pues perspectivas, o bueno, todos esperamos llegar a viejos de la forma más digna posible, con la mejor calidad de vida posible, entonces vale la pena desde ahorita continuar el manejo y pues más que nada echar a andar ciertas políticas, ciertas medidas que nos van a favorecer en el futuro. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas noches. Continuando con nuestro temario del día de hoy, presentamos al doctor José Luis Rodríguez Flores. Él es cirujano ortopedista, ex titular del capítulo de ortopedia geriátrica, ex tesorero del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, es profesor adjunto del curso de especialización de ortopedia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Me presento. Soy el doctor José Luis Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. Somos partes del capítulo de ortopedia geriátrica y en este capítulo, en este tema, vamos a ver ahorita lo que son, dentro de las controversias de las fracturas de cadera, lo que es la utilización de clavo o placa. Desde hace más de 30 años, Moore y colaboradores destacaron la importancia del manejo adecuado en el tratamiento de las fracturas de cadera en el paciente geriátrico. Se debe tomar en cuenta la inestabilidad de la fractura, la osteoporosis y el requisito de la movilización temprana que deben de tener estos pacientes. Esos son los principales problemas en las fracturas de cadera en los pacientes de edad avanzada. Para hacer un encuadre, hablamos de la introducción. En los inicios del tipo de implantes en Bélgica, en 1906, Lambot inicia la fijación de estas fracturas con tornillos simplemente, lo cual pues lo llevaba al fracaso con mucha frecuencia. En 1931, Smith-Petersen empieza a utilizar un clavo trilaminado que se utilizó por varios años hasta 1935, cuando Thornton tiene la idea de asociar
una placa al clavo, la cual posteriormente en 1932 es modificada por Steve Johansson. En 1947, McLaughlin le une esta placa, esa placa exitosa que se menciona así en la literatura, una placa de ángulo variable, la cual se utilizó por muchos años, incluso hasta los años 80, todavía en algunos hospitales se llegaron a utilizar. En la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en aquel entonces, en el Departamento de Distrito Federal, todavía encontramos, al menos en mi residencia, encontramos todavía muchos clavos y estas placas, y las llegamos a poner todavía, pero obviamente con muchas alteraciones y dificultades para la evolución de este tipo de lesiones. Posteriormente, Hewitt, Staka en 1941 y posteriormente Moore, hablan ya de los implantes, de los que se llaman los monoblock, y en 56 Hewitt, así como en 58 Neufeld, y para terminar en 1968 Maurice Müller, ya con la escuela de AO, la placa angulada de 135 grados, con una hoja que es la que iba al cuello, y la placa con tornillos ya en diferente posición para hacer la estabilidad. En 1980 se inician los dispositivos dinámicos de ángulo fijo que se desarrollan a partir de las empresas como Suiza, que es el famoso clavo del DHS, el Dynamic Hip Screw. Posteriormente el THS, el Trochanteric Hip Screw, relacionado con las empresas Richard y Haumedica, y el Freelock, el sistema de fijación femoral de la empresa. Recordemos que en estos años o años posteriores, este clavo o este tipo de implante fue llamado el estándar de oro. ¿Por qué? Porque era lo que se había encontrado como una solución a la resolución de este tipo de fracturas. En 1960, Sickel describe ya el dispositivo endomedular que en su parte proximal es atravesado por un tornillo trilaminar que va dirigido al cuello. Y esto ya apoyado con el uso de la fluoroscopía y el intensificador de imágenes, esto empieza a tener un auge mayor. Y de ahí en adelante empiezan a generarse una serie de implantes y de situaciones específicas para tratar este tipo de fracturas, como son las placas con tornillos a cuello, los clavos centromedulares de una hoja de 2 tornillos, las placas trocantéricas, incluso el fijador externo, la placa percutánea, la PCCP, empiezan a producirse en mayor cantidad tratando de resolver esta problemática que nos dan este tipo de fracturas. Y entonces, ¿cuál es el mejor implante o cuál es la mejor elección que vamos a tener? Aquí el problema que tenemos que hacer es el análisis de cuáles son las causas de la falla en la fijación. ¿Es el implante? ¿Es el paciente o es la técnica? Hay que definir los factores que tienen influencia para la reducción. Estos factores son factores controlables y no controlables. Los factores no controlables tenemos el tipo de fractura, la geometría fracturaria y la calidad del hueso. Sabemos que en el paciente geriátrico la gran mayoría ya tienen un grado de osteoporosis importante que es parte de las fallas en la fijación. Y los factores controlables tenemos la calidad de la reducción de la fractura, que va a ser muy importante y que cada día se le está dando un auge mucho mayor a la calidad de la reducción, la colocación del implante, así como la selección del mismo implante. Los factores no controlables, la geometría fracturaria. Tenemos que hablar de la estabilidad, que en este caso es la capacidad de reducir los fragmentos para soportar las cargas fisiológicas que existen según el tipo de fracturas. Asimismo, no solo se relaciona con el número de fragmentos, sino también en los diferentes planos. Actualmente se considera, o hay muchos artículos en la bibliografía donde se habla de la fractura y el grado de desplazamiento del trocánter del trocánter menor y la multifragmentación de lo que sería el trocánter mayor o la pared lateral prácticamente, que serían los dos factores muy importantes que le dan una pérdida de la estabilidad de este tipo de las fracturas. Analizando ya el DHS, empieza a tener problemas ya más o menos 10 años después de su inicio de la colocación de este tipo de implante,
y empieza a haber artículos donde vemos que empieza a haber rangos del 8 al 16% de falla en fracturas estables y hasta del 26% en fracturas inestables. Vamos a tener un colapso significativo en las fracturas inestables hasta de un 32.5%. Y esto lo alcanzamos a ver según por la calidad de reducción, que eso es muy importante, lo cual hace que haya una falla en este tipo de implantes. Se empieza a ver también un desplazamiento severo, ¿sí? Con un cutout, que es algo que también empezó a notarse con mayor frecuencia, así como una inestabilidad de la parte de la diáfisis del fémur. Otra de las causas de la falla de la colocación del implante es la posición, la distancia punto apex, que es muchas veces al no tener una reducción adecuada y no tener una longitud adecuada del tornillo, provocaba precisamente ya sea el cutout o muchas veces que alcanzamos a ver algunas fracturas subcapitales cuando la longitud del cuello no era lo suficiente penetrado y entonces podíamos tener fracturas por estrés y había unas fracturas subcapitales con este tipo de implantes. Otro de los problemas que tenemos es la causa de la falla de la fijación, la calidad ósea. ¿Qué es lo que pasa con la calidad ósea? Debemos de considerar precisamente la osteoporosis severa que presentan estos pacientes y esto es un factor no controlable y esto lo podemos ver desde una radiografía simple, lo que es la marcada pérdida de las trabéculas. Recordemos la clasificación de Singh, donde alcanzamos a ver que ya no hay ninguna trabécula a nivel propiamente de lo que es la parte del cuello, lo que es la parte de la parte lateral del trocánter, así como la parte inferomedial. El triángulo de Ward prácticamente está perdido, toda esa zona, y eso es lo que nos va a dar la idea de que nos vamos a enfrentar ya con un problema de osteoporosis muy severa y que debemos de considerar el tipo de implante que vamos a utilizar para que no tengamos una falla en la fijación o un desanclaje de nuestro implante. Asimismo, bueno, pues la elección del implante, como vemos en estos dos casos, no era lo mejor que se debió de haber puesto, y entonces vemos un desanclaje muy importante o una fractura a nivel del implante también, del hueso, y una pérdida de la sujeción totalmente de nuestro implante. ¿Qué pasa con el clavo centromedular? El clavo centromedular se empieza a utilizar con mucha mayor frecuencia, pero no podemos perder de vista la serie de problemáticas que nos empiezan a dar. Se empieza a discutir un 18% de redesplazamiento secundario, deslizamiento de la fractura en varo, mala unión, el cutout del tornillo, así como un excesivo aflojamiento del tornillo deslizante con medialización del fragmento. Es un artículo que habla exclusivamente de lo que son las complicaciones después de utilizar este tipo de clavos. Y como vemos, bueno, va a haber fracturas a la hora de la colocación del clavo centromedular por estallamiento, por el grosor del clavo. Puede haber fracturas perimplante, puede haber el cutout por una mala reducción y sobre todo los aflojamientos intensos de lo que son los tornillos que van a cuello. Hay un aflojamiento excesivo incluso con un desalojo de los mismos, así como el efecto llamado efecto en Z. Este efecto en Z, bueno, pues vamos a ver que es prácticamente una medialización de lo que es la parte diaficiaria, cómo realmente hay un bloqueo, hay un efecto de bloqueo, y esto hace que haya un deslizamiento medializado de lo que es la parte diaficiaria, y esto nos provoca que la salida de los tornillos que van a cuello se protruyan y entonces haber una irritación de los tejidos blandos en una forma importante, y esto nos va a llevar tarde o temprano a un cutout, a la penetración de los tornillos, y lo que hablábamos también, pues el diámetro de los tornillos. Desgraciadamente en nuestros pacientes vamos a tener tratamos pacientes femeninas con mayor frecuencia,
y que nuestra población tiene el grosor tanto del fémur como de la parte trocantérica, son muy delgados. Entonces, tenemos que tener la idea de qué es lo que qué tipo de implante vamos a meter, porque en muchas ocasiones llegamos a estallar la parte proximal donde se inicia la colocación del clavo, llegamos a estallarlo debido a que los grosores de los clavos son mucho mayores al tamaño del hueso de nuestros pacientes. Otro de los problemas que tenemos, bueno, pues la colocación de un clavo con una mala reducción, donde hay una rotación excesiva de este clavo, y la falla del implante, una ruptura propiamente del implante, donde alcanzamos a ver que parte de la ruptura es por una colocación en varo de este tipo de implantes. Otro de los detalles es el aflojamiento del tornillo y por ende puede ser el cutout o puede ser el desalojo de este tornillo. Habíamos comentado ya, los clavos cortos nos pueden generar una fractura a nivel de la punta del implante, o los clavos largos, que puede haber una protrusión en la parte distal. Debemos de considerar lo que es la angulación que tiene el fémur, ¿sí? Tiene una concavidad el fémur y muchas veces los implantes rectos nos llegan a generar este tipo de fracturas distales. Y pues lo más frecuente son la mala técnica quirúrgica, una mala reducción, un mal apoyo de lo que es el cálcar con la zona diapsiaria, y nos va a generar vamos a llamarle así, lo que sería una pérdida total de la estabilidad de ese implante. Se llegaron a generar también placas trocantéricas y las placas percutáneas. En este caso tenemos aquí unas placas, la placa PCCP, que se utilizó más o menos en el año 2000, y empezamos a tener algunos conflictos por la inestabilidad que nos da el tipo de fractura. Había desviaciones en varo, penetraciones del clavo o incluso las rupturas del implante. Y así las otras placas trocantéricas también llegan a tener más o menos la misma evolución, la misma suerte, este tipo de placas. También se llegaron a utilizar los fijadores externos en aquellos pacientes que no se podían hacer una cirugía abierta, y bueno, con las fallas definitivamente que van a tener este tipo de implantes. Y entonces surge el detalle que dice, bueno, ¿y entonces qué le vamos a poner a nuestros pacientes si todos dan problemas? Bueno, haciendo un análisis en la bibliografía, pues vamos a ver algunos artículos, qué es lo que dicen y en qué concluyen. Este estudio es un estudio donde habla qué es mejor, la placa o el clavo, y hacen una revisión de más de 3,000 pacientes de fracturas inestables. Y entonces ellos tratan fracturas que las clasifican según la AO en A31, A2.2, A2.3 y la A3, donde refieren que todos los pacientes tuvieron un mínimo de 12 meses de seguimiento y donde no encuentran una diferencia significativa en cuanto a los resultados funcionales a 12 meses, pero concluyen que el uso de clavo centromedular en fracturas intertrocantéricas inestables proporciona el mejor resultado funcional, con menos mortalidad a 12 meses, y tiene una tasa de revisión más baja en comparación con el DHS. Este otro artículo del 2017, de clavos intramedulares frente a tornillo de cadera deslizante para fracturas OTA 31A2 en adultos, es un metaanálisis. Aquí nos dice que los resultados muestran que el grupo de clavo centromedular se asoció con una menor pérdida de sangre, a un con menos acortamiento de la extremidad, menos infección de la herida, y la duración de la estancia hospitalaria fue menor. Los días en que se pudo movilizar el paciente fueron más rápidos y se produjo una puntuación mucho más alta en el índice de Parker en comparación con los del DHS. Ellos concluyen que se encontró que la fijación con clavo intramedular era el tratamiento superior de elección para las fracturas transtroncantéricas 31A2, en comparación con la fijación del DHS en este metaanálisis.
Este otro artículo desde el 2003 nos habla de la estabilización de fracturas femorales inestables con el DHS frente al clavo, el PFN. Aquí el apoyo completo de la marcha se logra inmediatamente después de la operación y esto fue posible para el 97% de los pacientes con PFN y un 88% en los pacientes con el DHS. Los pacientes con el PFN mostraron una intensidad de dolor significativamente menor en la pierna operada en la misma puntuación para la ambulación. O sea, a final de cuentas ellos le dan mucho más preferencia al clavo centromedular. Este otro artículo nos habla de las opciones de implantes para el tratamiento de las fracturas, la justificación, la evidencia y las recomendaciones. Este artículo es muy interesante y concluye que el tratamiento de las fracturas intertrocantéricas de la cadera ha evolucionado junto con los cambios en los diseños de los implantes utilizados para fijarlas, pero sigue habiendo una evidencia contradictoria para guiar la elección del implante. En este artículo, sus autores mencionan que ellos abogan por la fijación de las fracturas 31-1 con un tornillo de cadera deslizante y todos los demás con un dispositivo intramedular. Este otro artículo del 2019 es la comparación de implantes extramedulares e intramedulares en el tratamiento de las fracturas inestables. Aquí lo que finalmente nos dice que la fractura intertrocantérica inestable se determina una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos con respecto al tiempo de cirugía, el reemplazo sanguíneo y el periodo de hospitalización. Con los valores del grupo del PFN se consideran superiores a los de otros grupos, que es la placa trochanteric y el DHS. Y concluyen que los clavos intramedulares de la nueva generación son fáciles de aplicar y tienen resultados clínicos más exitosos en comparación con los implantes extramedulares en el tratamiento de las fracturas inestables A2. Debido a las altas tasas de fallo del implante de la placa, la LCP, no debería de preferirse o utilizarse en estas fracturas. Por lo tanto, concluye que el clavo femoral proximal proporciona una cirugía significativamente más corta con una incisión más pequeña que conduce a complicaciones menos relacionadas con la herida. Sin embargo, la incidencia de errores técnicos fue significativamente mayor en el clavo femoral en comparación con el tornillo dinámico de cadera, ya que es una cirugía técnicamente más exigente que conduce a más fallas de implante y la consiguiente reoperación. Esta es una de las conclusiones de la gran mayoría de los artículos. Pero existe esta otra que es en el tratamiento de las fracturas, que ha evolucionado con los cambios del diseño en los implantes. Sigue habiendo una evidente contraindicación para guiar la elección del implante, pero se aboga por la fijación de las fracturas 31-1 con un tornillo de cadera deslizante y todos los demás tipos de fracturas con clavos intramedulares. Finalmente, concluyo. Hacer una correcta evaluación de las comorbilidades del paciente geriátrico. Los pacientes geriátricos, la gran mayoría ya traen algún problema de salud importante. Puede ser una cardiopatía, son pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, y que de alguna manera tenemos que tener en mente primariamente el ver que estén estables sus comorbilidades. Evaluar la calidad del hueso para elegir nuestro implante. Valorar la adecuada fractura, la geometría fracturaria, cómo está hecha nuestra fractura, por qué, cómo se llevó a cabo el tipo de fractura y cómo está la configuración de esta para ver qué es lo que debemos de utilizar. Llevar a cabo las técnicas quirúrgicas en forma adecuada. Asegurar una reducción adecuada para darle una estabilidad a la fractura. Este punto es muy importante. Al hacer la revisión de los artículos, la gran mayoría de artículos nos hablan que precisamente el gran problema en la falla de fijación con cualquiera de los implantes, el gran problema es una mala reducción y una mala estabilidad de la fractura antes de colocar el implante. Ese es uno de los grandes problemas por los cuales
existe gran falla en la gran mayoría de implantes. Y elegir el implante según las necesidades de la fractura, no del cirujano. Esta es mi última diapositiva. Muchas gracias. Gracias por la invitación y seguimos con el siguiente tema. Terminando con nuestro temario del día de hoy, les presento al doctor Fernando Cabrera García. Él es cirujano ortopedista con alta especialidad en cirugía de cadera. Él está adscrito al Hospital General de Joco. Bienvenido, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las artroplasias de cadera en ancianos. Aquí la controversia, cementadas contra no cementadas. Aquí importante, antes de entrar al tema, ver que la población a nivel nacional aquí en México, pues se ha estado presentando temas importantes. En el caso de la población anciana considerada a partir de 75 años o más, como vemos en la gráfica, pues se espera un incremento bastante importante para el año 2050. En el año 2015 se presentaba un caso, un promedio de 3.4 millones de habitantes, y para el 2050 se proyecta hasta 11.4 millones de habitantes. Pero bueno, en este caso, pues vamos a ver que el grupo que entra dentro de este rango, pues de adultos mayores y ancianos es de 60 años hacia arriba, lo cual representa el 10.4% de la población en 2015, y para el 2050 se espera que sea hasta un 22.3%. En cuanto a la parte de las prótesis de cadera, pues la evolución de estas ha sido bastante importante a través de la historia. Ha evolucionado bastante rápido, y uno de los avances más importantes fue gracias a Charlie, quien ideó 3 principios básicos. En el caso de lo que él realizó, pues fue idear artroplasias de baja fricción, el uso del cemento acrílico, lo empezó a utilizar en el área de ortopedia, en los implantes de cadera, y la introducción de polietileno de alta densidad fueron sus principales aportaciones. Aquí alcanzamos a observar la prótesis que él diseñó, observando lo que es el vástago, el cual iba cementado, así como una cabeza el femoral pequeña, y el polietileno en el cual va anclado hacia la zona del acetábulo. Sin embargo, bueno, esto tenía ciertas desventajas. El aflojamiento, que este se creía que era derivado de la colocación del cemento, por lo cual se empezó a idear otro tipo de prótesis, las cuales no dependieron de cemento, sino que tuvieron otro tipo de fijación, en este caso las prótesis no cementadas, la cual se busca una fijación biológica. Sin embargo, bueno, vamos a ver que no todas las prótesis van a tener el mismo periodo de duración debido a diferentes fallas, ya sea que una ruptura en el implante, un aflojamiento, problemas de infección, desgaste del polietileno, y todo esto relacionado a ciertos factores, ya sea propios del paciente, del implante, en cuanto a la técnica quirúrgica. Y aquí lo importante pues va a ser el objetivo en la selección de la prótesis, que tenemos que saber o tomar en cuenta que se busca aumentar la longevidad de la prótesis, reducir la tasa de fracaso de la misma, tener una fijación duradera ante altas tensiones a las cuales se somete, y las superficies de apoyo deben ser resistentes y con bajo desgaste. En este caso, pues vamos a hablar principalmente de lo que son las prótesis en cuanto a su método de fijación, y dividirlas en lo que son cementadas, no cementadas, principalmente en lo que vamos a dedicarnos hoy, y saber también qué prótesis se consideran como híbridas o híbridas inversas, dependiendo el área en el cual se vayan a cementar. En cuanto a la estabilidad que van a requerir las prótesis, pues las prótesis no cementadas se basan en lo que es una estabilidad primaria o mecánica, que es más que nada la implantación del vástago o la copa en la zona ósea, y evitando el menor número de movimiento posible, dado que esto pues va a permitir posteriormente una estabilidad secundaria, lo que va a llevar a nuestra integración, la cual ya se considera una estabilidad biológica, y dependiendo del grado de movimiento que se presente, pues va a ser la formación no del tejido óseo. Lo ideal es que sea un movimiento menor a 30 metros para que se forme este tejido. Mayor a ello, pues se forma el tejido fibroso, evitando la integración. En cuanto a la estabilidad, se debe ponerle también importante la porosidad, el tamaño del poro y la brecha que existe entre el implante y el hueso para permitir el crecimiento y desarrollo del hueso. Y no solamente en cuanto a la parte
del diseño del implante. También hay factores relacionados al paciente, como osteoporosis, desnutrición, tabaquismo, insuficiencia renal, que pueden condicionar una alteración de la configuración, y ciertos fármacos o terapias de radiación, las cuales van a generar alteraciones en la fijación. Y las prótesis cementadas, bueno, saber que es un polímero de metilmetacrilato, considerado como un acrílico, y actúa como un relleno, si no va a tener propiedades adhesivas, que a veces se puede confundir, que funciona como un pegamento, pero es decir, más que nada se busca que al colocar el implante, el vástago, pues se genere una compresión contra el cemento una vez que se fragua, y esto permite la estabilidad. Y bueno, saber que los componentes del cemento, el monopropano, pues es una parte de un polo y otra líquida, la cual va a contener el monómero y el polímero. Aquí, bueno, ¿cómo vamos a hacer la selección de los implantes? Que es la gran pregunta. ¿Cuándo cementar? ¿Cuándo no cementar en un paciente anciano? Tenemos tal vez las bases, las ciencias básicas de cómo cementar, cuál es la técnica adecuada de cementar, pero en qué momento saber en qué pacientes vamos a poder cementar en un paciente anciano, cemento o no cemento. Aquí lo importante es llevar a cabo estudios a largo plazo y estudios ya clínicos para saber si funciona un método o un método es mejor que otro. Para ello, bueno, algunos países han empezado a desarrollar sus registros nacionales con los cuales llevan el control y el registro de todas las prótesis que colocan. Y esto les ayuda para mejorar los implantes, saber en qué momento utilizar una prótesis cementada o no cementada, que desafortunadamente en la actualidad hay tendencia a veces por utilizar más las prótesis no cementadas porque son más fáciles o más prácticas en cuanto a su colocación y son ligeramente más rápidas de colocarse. Y obviamente bueno, también el miedo que algunas personas pueden llegar a tener en cuanto al uso del cemento por el aflojamiento que este puede llegar a dar. Aquí, por ejemplo, bueno, en este caso es un registro nórdico en el cual se incluyen 4 países, que son Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Aquí vamos a ver que analizaron un total de 438.000 prótesis de cadera, y en esta tabla alcanzamos a observar o gráfica el número de casos de hombres y mujeres, donde vemos que el número de mujeres es mayor comparado con el de hombres. En el caso de nacionalidades, pues vamos a alcanzar a observar que por grupos de edad, la mayor parte se va a encontrar de lo que son los 65 años de edad a los 74 años de edad, o de mayor de 75 años de edad. En este grupo de pacientes es a los cuales principalmente se les colocó algún tipo de implante de prótesis. En esta tabla pues alcanzamos a ver todo el resumen de este estudio en el cual pues observamos que los dos grupos que más se utilizó la prótesis fue de 65, 74 y más de 75 años. En pacientes de menor edad, posiblemente el uso de prótesis fue mucho menor. Y las principales causas, las fracturas de cadera y la artrosis, las principales causas por las cuales se colocó. En cuanto a la fijación por cemento, pues alcanzamos a observar que en cada país alcanzó a variar el uso ya sea de cemento o no cemento, lo cual nos demuestra que no existe un consenso como tal en cuanto al hecho de cementar o no cementar. En algunos casos, pues es más por moda que por alguna indicación real. Aquí podemos observar que las prótesis no cementadas, por ejemplo, las cementadas en Dinamarca, y lo que fue en Finlandia se utilizó menos, y las cementadas se utilizó más en lo que es Suecia y Noruega. En cambio, las no cementadas pasó lo contrario. Se utilizó más en lo que es Dinamarca y en Finlandia, en Suecia y en Noruega pues se utilizó mucho menos. Aquí alcanzamos a ver esta gráfica, en lo cual pues nos alcanza a demostrar lo que les comentaba. En cuanto a la tasa de sobrevivencia de las prótesis, pues vamos a ver que en este caso en Dinamarca, en el lado izquierdo, se colocan las prótesis cementadas y en el lado derecho las prótesis no cementadas, alcanzando a observar prácticamente muy poca diferencia en cuanto a la diferencia entre la sobrevivencia de ambos casos. Pero bueno, en otros registros, vamos a ver que en el caso de Noruega, bueno, la sobrevida de la prótesis cementada pues es mucho mayor comparada con la no cementada. En el caso de Suecia, pues vemos la misma situación.
las prótesis cementadas tienen mayor sobrevida comparada con las prótesis no cementadas, y esto a un plazo de 15 años. Cuando se utilizan, bueno, aquí en Finlandia pasa exactamente la misma situación. Aquí en este caso, pues alcanzamos a ver una tabla donde se ven casos de mayores de 60 años, divididos por hombres y mujeres, y por país. Alcanzamos a observar que, por ejemplo, en un periodo de 10 años, prácticamente, por ejemplo, aquí en Finlandia, el porcentaje de sobrevida pues fue muy similar. Sin embargo, al compararlo con un periodo de 15 años, ya se observa una mayor diferencia en la sobrevida de los implantes. Aquí, pues, ¿qué nos indica esto? Que, bueno, las prótesis, en periodos cortos de tiempo no es posible hacer una adecuada aseveración si es mejor una aplicación que otra, sino se requieren estudios a largo plazo para poder realmente saber qué vamos a utilizar. Ese es otro estudio donde se incluye igual Suecia, Noruega, pero aquí se agrega Inglaterra, Suecia, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda. En el caso de los suecos, bueno, entre ellos se utilizaron un total de 64.6% de las cementadas contra un 20.9% no cementadas, en el cual, pues, aquí se divide por los grupos de edad de 84.8% de 60 a 75 años y más de 95.9% mayores de 75 años de edad, el uso de las prótesis cementadas. En este caso, pues no se hace una comparación en cuanto al sexo ni la edad para estos. Y en el caso del registro noruego, bueno, ellos encontraron un periodo de 10 años que la fijación de cementada tiene un riesgo relativamente más alto de revisión comparada con la no cementada. Aquí ellos encontraron que la prótesis cementada de más de 75 años de edad tiene la tasa de revisión más baja comparada con las prótesis cementadas. En el registro que se realizó en Inglaterra, ellos, por ejemplo, utilizaron, bueno, valoraron 255.000 prótesis cementadas contra 276.000 no cementadas. Las edades de promedio fueron 74 años de edad y 70, en el caso de las no cementadas, y ellos encontraron que la fijación no cementada tiene mayor riesgo de revisión. Bueno, ya son dos estudios, registros que nos indican que, bueno, la prótesis no cementada en pacientes ancianos tiene mejor sobrevida. Y en el caso de Australia, bueno, ellos comentan que bueno, en el uso de las prótesis cementadas pues fue menor comparada con la no cementada. Fue más en este último caso el uso de estas y seguido de las híbridas y al final las cementadas. Ellos encontraron que los pacientes con tienen mayores de 75 años de edad tienen una revisión en estos casos de 3.8% en el caso de las no cementadas. Y las cementadas eran del 3.0%, pues tienen mayor riesgo de aflojamiento. En cambio, cuando se compara con grupos de edad más jóvenes de 65 a 74 años de edad, pasa lo contrario. Las prótesis cementadas son las que tienen mayor riesgo de una revisión por las causas que comentábamos previamente. Y bueno, en el registro de Nueva Zelanda, con un seguimiento a 15 años, ellos encontraron una sobrevivencia de las prótesis cementadas de un 88%, y en el caso de no cementadas, aquí las combinan, fue del 87%, es, digamos, todavía es inferior en comparación con los casos de prótesis cementadas. Y bueno, en este caso, pues ellos observan que los pacientes de más de 74 años de edad pues tienen una menor tasa de revisión. Aquí vemos en la imagen, en la diapositiva, que en el caso de las prótesis cementadas, la revisión fue del 0.37% comparado con 0.74 y 0.5 de los casos que fueron no cementadas e híbridas las prótesis. Bueno, es igual que el registro nórdico que les hemos comentado previamente, en donde se alcanza a observar que, bueno, se utilizó el mayor porcentaje las prótesis cementadas, seguido de las no cementadas, y las híbridas e híbridas inversas ocuparon un porcentaje mucho menor. En ese caso, bueno, encontraron ellos que las prótesis cementadas tienen una mayor sobrevida comparada con las no cementadas en pacientes mayores de 65 años de edad. Lo cual pues ya nos empezamos a ver que las prótesis cementadas en pacientes adultos
mayores en pacientes ancianos tienen una mejor sobrevida. Y esto es otro estudio donde únicamente se toma en cuenta pacientes de 75 años de edad. ¿Por qué 75? Bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a los pacientes mayores de 75 años de edad son a los cuales se les considera como pacientes ya ancianos. Por eso es que se toma en cuenta este grupo de edad. Y bueno, ellos valoran lo que es el porcentaje de revisión, en donde encuentran que las prótesis no cementadas pues van a tener mayor riesgo de un porcentaje de revisión comparadas con las prótesis cementadas. En el caso de las prótesis, aquí bueno, utilizando diferentes complicaciones, vamos a observar que las prótesis cementadas tienen menor riesgo de complicación como la fractura comparada con las prótesis no cementadas. En esa tabla pues alcanzamos a observar las principales causas que ellos encuentran como causas de revisión, donde la fractura, pues en el caso de las prótesis cementadas, fue la principal, con un 5.5% de casos. En cambio, en las prótesis no cementadas, estos son 62 casos. Eso correspondía aproximadamente al 1.2%, como vemos es un porcentaje mayor, a pesar de que se tuvo un mayor número de casos en prótesis cementadas, pero el porcentaje, comparando los dos grupos, fue mayor en las prótesis no cementadas. Y así muchas otras complicaciones, pues fue mayor en el caso de las prótesis no cementadas. En cuanto a la patología, bueno, aquí vemos que las prótesis, la artroplastia de cadera por osteoartrosis, pues igual, el porcentaje de revisión pues fue mayor en las prótesis no cementadas comparado con las cementadas. De igual forma, la artroplastia de cadera en fracturas, pues las revisiones pues fueron mucho menores en los casos de prótesis cementadas comparada con las no cementadas. Ahora bien, otra de las preocupaciones es la mortalidad de los pacientes. Algunos tienen miedo al síndrome de implantación del cemento, que es un riesgo de mortalidad alto. Se ha reportado que puede haber una mortalidad del 0.7% en los primeros días en los pacientes en los cuales se les coloca una prótesis cementada. Y en este caso, bueno, en estudios de Australia, donde se valoró los primeros 90 días de postoperatorio, y en Finlandia, donde valoran ellos qué es lo que ocurre con los pacientes después de utilizar una prótesis cementada contra no cementada, y se encuentran que por los motivos de causas cardiovasculares o embolia pulmonar los primeros 2 días pues fue un poco mayor en el caso de las prótesis cementadas, y las no cementadas pues fue menor. Aquí esa tabla, pues bueno, alcanzamos a observar el caso en donde vemos que, bueno, el número de pacientes que llegan a fallecer en el caso de prótesis cementadas con el paso del tiempo es mayor comparado con las prótesis no cementadas, y la severidad pues es un menor número de casos, pero ya comparando el grupo de casos con las causas de embolismo o las causas cardiovasculares, realmente no hay mucha diferencia en cuanto a los porcentajes. Obviamente sí en cuanto a los números de casos, pero en cuanto a porcentajes, por ejemplo, de 3 a 10 días, por ejemplo, aquí vemos un porcentaje de 3 por donde de 0.5, y en este caso de igual de 0.5. En caso de las siglas, 0.3. En el caso, por ejemplo, de 11 a 20 días, se presenta el 0.6 a 0.02 en estos casos. Como vemos, ya el porcentaje tiende a ser mucho menor si se van haciendo o subdividiendo ya los casos en mortalidad. En este caso, por la conclusión a la cual podemos llegar observando estos estudios y estos análisis, es que el uso de artroplastia total de cadera cementada segura en pacientes ancianos es, en ese caso, la artroplastia total de cadera cementada es una indicación el uso de prótesis de este tipo en pacientes mayores de 75 años y en pacientes del grupo de edad de 60 a 74 años de edad. La prótesis no cementada nos da unos resultados más favorables. En este caso, pues siempre individualizar el uso de la prótesis cementada y no cementada. En nuestros pacientes no caer en la tendencia de, por moda o alguna novedad, llegar a utilizar una prótesis más que otra sin tomar en cuenta las características del paciente. Y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y que tengan muy buena noche.
Estamos al aire, doctores. Es decir que Daniel no está conectado, entonces nada más, si existe alguna pregunta para alguno de los ponentes, Sí, buenas noches. Soy el doctor Nicolás Durán Martínez. Actualmente soy el titular del capítulo de ortopedia geriátrica. Quiero agradecer a los participantes y, bueno, pues agradecer a los doctores ponentes por sus excelentes pláticas y al doctor Cisneros por representar al colegio. Y bueno, sí existen una serie de preguntas importantes, se han despertado muchas inquietudes. Una de ellas es si realmente existe alguna controversia para unificar el criterio del manejo de la fractura de cadera en adultos mayores. Si hacemos la revisión de la mayoría de los artículos, la gran mayoría presentan la controversia, aunque ellos definen en su mayoría ya la utilización de los clavos endomedulares. Pero definitivamente aquí hay un gran problema y eso tiene que ver mucho con la técnica quirúrgica que se utiliza. Pero de que existe controversia, existe aún. Ahora, sabemos que cualquiera de los implantes nos va a dar problema, por eso comentaba yo en mi plática que realmente existen varios factores los cuales influyen definitivamente en el buen funcionamiento de cualquiera de los implantes. Y esto está totalmente conocido. Ahora, definitivamente la moda, porque así son las cosas, la moda va sobre los clavos centromedulares. Acuérdense que el DHS en un tiempo fue el gold standard, ahora el gold standard es el clavo. Y aquí pues hay que esperar. Y sobre todo tenemos que ver que hay que ver qué tipo de paciente tenemos. En un paciente obeso, por ejemplo, es muy difícil tratar un clavo centromedular por vía percutánea, por la parte superior. En cambio, el hacer una cirugía abierta con un implante de otro tipo, pues es un poco más fácil de alguna manera. Entonces, realmente, la controversia, si nosotros nos ponemos así muy estrictos, pues definitivamente existe. Y la otra cosa, tenemos que ver que no todos manejan las técnicas para clavo centromedular y la gran mayoría todavía maneja más el sistema de DHS. Ok, muchas gracias, doctor Rodríguez. Doctora Rigel, en el paciente obeso, ¿existe algún tipo de implante de su preferencia? Pues como lo mencionaba el doctor Rodríguez, sí existe pues puede ser un tabú respecto al manejo de este tipo de pacientes con índices de masa corporal muy elevados con un clavo centromedular. ¿Por qué tabú? Porque en efecto es una contraindicación. Muchos de nosotros incluso les sacamos tratar este tipo de pacientes, fracturas pertrocantéricas inestables, fracturas subtrocantéricas, tratamos de darle la vuelta, mejor hacerlo abierto. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un paciente en el que tenemos un muslo enorme, muchas veces también vamos a tener que nosotros prever todas las complicaciones que va a conllevar. No es lo mismo tratar de hacer un abordaje, pues, lo menos invasivo posible, sí batallar, sí radiarnos mucho, porque a fin de cuentas la cirugía percutánea, pues, es tratar de manejar todo vía igual, o sea, lo más cerrado posible, ayudándonos del arco en C o el fluoroscopio. Pero cuando nosotros hacemos una cirugía abierta, pues sabemos que vamos a tener que abrir, que nos vamos a enfrentar a un sangrado muy elevado, tiempos quirúrgicos también prolongados, y pues que tenemos altas probabilidades de tener una infección de tejidos blandos que eventualmente puede llegar a ser una osteomielitis. Entonces, más que nada puede ser, pues, como todo, es práctica. Primero, tal vez dejar de lado el miedo, leer. Tiene mucho que ver leer y saber con qué implantes y con qué recursos contamos en nuestros medios hospitalarios. No es lo mismo que tengamos los mejores equipos, las mejores mesas radiolúcidas,
que nos van a ayudar a sobrellevar ciertas complicaciones, a que lo hagamos, por ejemplo, en un medio institucional en donde prácticamente no tenemos muchos recursos. Pero sí, se da el manejo tanto placa como clavo. Yo, en lo personal, prefiero que sea con clavo, a pesar de que sabemos que van a ser cirugías muy prolongadas con grandes exposiciones a radiación, pero he visto mejores resultados en pacientes con clavo. Obviamente, pues depende de qué clavo, ¿no? No todos los implantes, como el doctor mencionaba, son iguales, y hay de implantes a implantes, entonces lo mejor es saber con qué contamos y también, pues, nuestras limitaciones y nuestras posibilidades técnicas. Ok, muchas gracias, doctora. Doctor Cabrera, una pregunta, ¿influye la necesidad de ponerlos a deambular más pronto para elegir si se hace una prótesis cementada o no cementada? Es que su micrófono no. Ya. Bueno, buenas noches. Realmente en esta parte, como comentaba al inicio, es importante saber cómo funciona el método de fijación en las prótesis. Como les decía al inicio, la prótesis no cementada, en este caso requiere de forma inicial de una estabilidad mecánica, que se la vamos a dar durante la técnica, y esto nos va a permitir que el paciente pueda apoyar de forma inmediata. En este caso, pues solamente que tuvieran los pacientes algún tipo de fractura transquirúrgica, eso sería una contraindicación para que el paciente pudiera apoyar de manera inmediata. El hecho de que el paciente no puede, por ejemplo, tenga una prótesis cementada, realmente ya la fijación se va a mantener con el cemento una vez fraguado y el paciente puede deambular de manera inmediata. Realmente no tiene, digamos, no influye tanto en ese aspecto la deambulación en cuanto a la parte de darle mayor estabilidad o no al implante, a la prótesis, sino más bien es saber en qué condiciones se llevó a cabo la cirugía, si hubo alguna complicación quirúrgica por la fractura que comentamos, para que el paciente, digamos, no pueda deambular de manera inmediata. El paciente sin problema, digamos, puede caminar, puede deambular de forma inmediata, obviamente si es una fractura, o por ejemplo, un paciente con fractura transtrocantérica, transcervical, trozo simple, o que no se extienda a otra zona, y que no yo, por ejemplo, el cerclaje en la circunstancia femoral, o algún otro tipo de técnica más compleja, por ejemplo, para la construcción de alguna otra zona, como el acetábulo, por ejemplo. En esos casos, pues se puede mantener de manera inmediata la deambulación. Ok, muchísimas gracias, doctor. Una pregunta muy importante es en relación a el paciente con fractura de cadera. ¿A dónde se tiene que ingresar? ¿A un servicio de geriatría y el ortopedista intervenir como un interconsultante, y una vez que el paciente se ha intervenido, ha sido operado, que lo continúe manejando geriatría? ¿O quién va a ser? ¿Qué sería lo ideal, doctora Rigel, en este caso? Pues lo primordial es preguntarnos qué llevó al paciente al hospital. Si es un descontrol metabólico, obviamente sabemos que los mejores y los más capacitados serían los geriatras en su defecto, o bien los internistas. Sin embargo, si nosotros nos enfrentamos a un paciente cuyo motivo de atención es el dolor en la cadera y se diagnostica una fractura de cadera, pues obviamente tendría que quedar a cargo del ortopedista o el traumatólogo, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de que existan estas unidades de ortogeriatría que yo mencionaba? En mi hospital tenemos la ventaja de que nosotros tenemos un médico ortopedista y un geriatra que día con día incluso se alternan también, o sea, en cuanto si es un paciente delicado, pues se le puede pasar visita en los varios turnos. Pero ¿cuál es la ventaja? Que tiene un ortopedista y un geriatra que lo van a estar viendo todos los días, que van a ser sus médicos responsables y en conjunto se les da un manejo. No todos los pacientes mayores de 70 años tienen comorbilidades múltiples, como se mencionaron. Muchos son sanos, incluso pacientes de 90 años son sanos. Entonces, el geriatra probablemente le vaya a hacer una valoración, vaya a identificar pues, redes de apoyo, nos vaya a ayudar la enfermera geriatra también, sobre todo a hacer ese conjunto, ese manejo o a redondear el tratamiento, pero a fin de cuentas el más importante en ese caso sería el ortopedista, que es quien va a dar el tratamiento, ya sea osteosíntesis o reemplazo o lo que requiere el paciente. Entonces ahí el principal es el ortopedista y va a estar en conjunto
obviamente con la valoración del geriatra, si tenemos la ventaja de que tengamos, por ejemplo, un geriatra por turno y que vamos a estar manejándolo en conjunto, o bien que se dé como en otros casos o en pacientes adultos con comorbilidades, que lo atienda o lo valore el internista, tal vez nos ayude a ponerlo en condiciones, pero a fin de cuentas queda a nuestro cargo. Y la rehabilitación y la subsecuencia, pues obviamente va a quedar a nuestro cargo. Ok, yo creo que es importante recalcar que el manejo del paciente senil con una fractura de cadera es un manejo interdisciplinario en donde interviene geriatría, medicina interna, cardiología, ortopedia, el rehabilitador, el anestesiólogo, trabajo social, enfermeras, todo esto. Existen muchos modelos de atención, ¿no? Y quizá el mejor modelo, lo que refiere a la literatura, el mejor modelo de atención es la unidad ortogeriátrica, en donde está a cargo directamente del geriatra y el ortopedista interviene nada más, aunque sigue dando el seguimiento posoperatorio, ¿no? Pero son modelos de atención que tienen sus ventajas. Doctor Rodríguez, una pregunta también aquí. ¿En qué grado de osteoporosis está indicado el uso de clavos y placas? Realmente el grado de osteoporosis no es un elemento propiamente para la elección, más bien depende de la inestabilidad que tenga la fractura. Ya sabemos que la gran mayoría de nuestros pacientes van a tener un grado importante de osteoporosis, entonces ahí va a depender del trazo fracturario. En mi opinión, ahí actualmente lo que estamos haciendo, estamos manejando más los clavos centromedulares, pero también en fracturas estables seguimos metiendo el DHS. Hay que tener algunas cosas de cuidado nada más en relación a estos pacientes. Hacer una buena reducción, una buena colocación del implante, y eso es lo único que podemos decir. Realmente la elección, principalmente con clavo centromedular, que le da un poco más de estabilidad, y sobre todo, como decía la doctora también, pues va a depender del tipo de paciente que vayamos a tratar. Pero realmente la osteoporosis, todos los pacientes van a tener un grado importante de osteoporosis, entonces ahí tendríamos que hacer el análisis, qué otro tipo de problemas nos puede dar aparte de la fractura. Ok, muchas gracias. Doctor Cabrera, ¿recomienda el uso de la placa femoral proximal con gancho bloqueada en trazos subtrocantéricos? Realmente no la recomendaría. Aquí es importante tomar en cuenta en los casos de las fracturas de este tipo la mecánica de la acción. A veces no únicamente tomamos la elección del implante por cuestiones, digamos, de técnica, de que nos presentan un material nuevo, el implante, pero no tomamos las variables de la región. Por ejemplo, debemos tomar en cuenta las variables que es la geometría del hueso en esa zona, el tipo de carga en la que está sometida esa región, por ejemplo, el tipo de implante, por en el caso de una placa, el tipo de su módulo elástico, por ejemplo, qué carga es la que tolera mejor, su compresión o tensión. Si colocamos una placa de este tipo, obviamente va en la cara de tensión sobre el hueso. Como sabemos, el acero normal real es más que nada para soportar cargas en compresión más que en tensión. Entonces, al someterlo en esta región, es muy factible, muy fácil que pueda llegar a tener fatiga del implante, una ruptura ya sea de la placa o de los pernos, con desanclaje incluso de los mismos. Entonces, en ese tipo de casos, pues lo preferible mecánicamente pues va a ser más estable un clavo comparado con la placa para las fracturas a este nivel. Por eso yo no recomendaría el uso de una placa en esta zona, sino más bien el clavo, por todas las ventajas mecánicas que va a dar. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la sección transversal, en este caso, que es un factor importante para la resistencia del implante. Como sabemos, dependiendo de la sección transversal, que mayor sea, el implante pues va a tener mayor resistencia a resistir fuerzas en compresión y tensión en comparación con una sección transversal pequeña. Si tenemos una placa de este tipo, pues la sección transversal va a ser menor, lo cual puede considerar mucho más fácilmente una fatiga del implante en comparación con el clavo. Entonces, como vemos, tiene una ventaja mecánica mucho mayor en la elección del clavo comparado con placa. Por esa razón, yo no recomendaría la placa, a menos que fuera la única alternativa que estuviera en la mano. Sí, pero con ciertas cuestiones hacia el paciente, cuidado de la carga, en qué momento empezar a iniciar la carga, digamos, de datos de conciliación, grado 3, en esos momentos ya empezar un poco de carga, pero no con la misma seguridad que podríamos dejar la presión que con un clavo. Por esa razón no lo recomendaría.
Ok, muchas gracias. Una pregunta para los tres. ¿Cuál es el método de elección en el manejo de una fractura de cadera de cada quien, de cada uno de ustedes? Yo sé que esto es un poquito, no podemos homogeneizar un tratamiento, ¿no? Y va a depender, los tratamientos son individualizados, ¿no? Dependen de muchas características del paciente, de la configuración de la fractura, en fin, de todas estas situaciones. Pero digamos así, en términos generales, ¿cuáles serían sus métodos o el método preferido en el manejo de las fracturas de cadera, digamos así, a grandes rasgos, transtrocantéricas y de cuello? Bueno, yo creo que ahí realmente hemos utilizado por muchos años el dispositivo, el DHS, pero definitivamente pues, estamos viendo que ya la estabilidad va a depender mucho del tipo de fractura. Si es una fractura inestable, realmente el clavo centromedular es el que te va a dar mucho mejor estabilidad y menos complicaciones desde el punto de vista de un desanclaje de la fractura. Entonces, las fracturas estables, definitivamente podemos seguir usando el tornillo nosotros, el DHS, y las inestables, pues realmente utilizar ya un clavo centromedular. Doctora Ramos. Coincido con el doctor Rodríguez, el DHS sigue probando su valía, la verdad es el que más ponemos día a día, y lo hemos utilizado incluso en fracturas inestables, obviamente con ciertos cuidados del paciente, ciertas medidas, un seguimiento más estrecho, pero yo creo que sigue siendo hasta ahorita el que más utilizamos. Ok. ¿En qué momento decidimos sustituir al paciente, sustituir la articulación? ¿Cuál es el factor que consideramos o cuál es el factor, el punto clave que nos hace decidir a este paciente con esta fractura de cadera le voy a poner una prótesis? Realmente el utilizar una prótesis en una fractura de cadera también va a depender el nivel de la fractura y ahí también va a depender del tipo de prótesis que vamos a utilizar. Tenemos una fractura con una deficiencia de cálcar, definitivamente se puede utilizar una prótesis con apoyo de cálcar. Ahora, tal vez sea en una fractura con una destrucción muy importante de la zona trocantérica, que realmente fuera muy difícil hacer una fijación, pero de que se puede usar, sí se puede usar, nada más hay que definir qué tipo de prótesis puede usar. Ahora, la otra situación sería cuando tenemos un problema ya de tipo artrósico importante a nivel de la articulación coxofemoral, bueno, pues también ya sería una elección de una artroplastía. Ok, muy bien. Bueno, pues creo que hemos agotado el tiempo para aclarar dudas, preguntas. Doctor Cisneros, si usted quisiera. Si quisiera elaborar alguna pregunta, algún comentario. Yo nada más quiero felicitarlos, o sea, yo creo que ha sido muy positiva y constructiva la sesión. Han sido pláticas muy consistentes y perfectamente bien llevadas, así que no tengo ninguna objeción. Cuando comentaron algo de quién debe de seguirlos, pues debe de seguirlos el médico que esté preparado para hacerlo. Y sea el ortopedista o sea el geriatra, pues entre más trabajen en equipo, esto será muy bueno. Y conoces tú muy bien, Nicolás, la postura de la International Orthopedic Foundation, que dijo que, bueno, necesitamos hacer un servicio que sea el Capture the Fracture. Y en los países más avanzados, hablando de lo que presentó Fernando, que fue fundamentalmente estadísticas de los países escandinavos que tienen una altísima frecuencia de esta patología, pues ellos son los que van más avanzados en este programa. Y lógicamente que hay hasta enfermedades especializadas que son las directoras de ese programa, ayudándose de los médicos y recurriendo a ellos en el momento en que lo necesitan. Entonces el futuro sigue escribiéndose y sigue siendo un problema real la fractura de cadera en el anciano. Y seguirá siéndolo porque no podemos cambiar el destino de la vida. Y entonces les agradezco muchísimo a todos los doctores la presentación. El Colegio Mexicano de Ortopedia se siente verdaderamente halagado de que hayan sido tan profesionales en sus presentaciones. Agradecemos al doctor Gómez Rodríguez, a Nicolás Durán también su presencia y fundamentalmente las presentaciones de la doctora Rigel Gutiérrez, el doctor José Luis Rodríguez y de Fernando Cabrera. Muchísimas gracias por su participación y agradecemos a todos los asistentes a la sesión, que fueron verdaderamente bastantes. La última vez que observé eran 170, lo cual me parece una buena proyección de este capítulo.
Ok, muchísimas gracias, muy buenas noches. Doctores, muchísimas gracias por su participación, muchas felicidades y muchas gracias a todos los participantes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.